Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Hermenéutica 2. Estamos estudiando ese tema hermoso de la hermenéutica bíblica, que es el estudio de los principios y métodos de interpretación del texto bíblico, ¿no? Y esa es la función de la hermenéutica, el propósito de la hermenéutica. Y estamos avanzando por este estudio cada vez obteniendo más herramientas en cuanto a la interpretación. Quiero empezar como siempre con este versículo de Juan capítulo 5 versículo 39 que dice: Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el Señor Jesús enseñando la importancia de escudriñar las escrituras, de una buena hermenéutica, de un buen estudio del texto para comprender realmente lo que quiere decir aquello que estamos leyendo, ¿no? Y vamos a avanzar un poco con lo del contenido. Estamos viendo en este módulo 4 clases. Hablamos de la primera clase, hablamos de la alegoría y los proverbios. En la segunda hablamos de los símbolos y los tipos. Y en esta tercera clase vamos a hablar de la profecía y del apocalíptico. Las profecías y los apocalípticos. Ese va a ser el tema de hoy. Vamos a comenzar con el tema de la profecía, de las profecías, ¿no? Entonces vamos a definir lo que son las profecías. Una profecía es el mensaje inspirado por Dios. Es una revelación divina dada a un hombre para ser transmitida. Esa es una interesante definición de lo que es la profecía. La Biblia muestra que los profetas hablaron de parte de Dios, y es lo que es un profeta, un mensajero de Dios. La profecía es ese mensaje de Dios inspirado, y en ese sentido es muy importante recordar que la Biblia completa es profecía, porque es palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de profecía, pues estamos hablando de aquello que los profetas dijeron en su tiempo, cuando Dios vino sobre ellos, y ellos hablaron de parte de Dios. Vemos un texto aquí que es segunda de Pedro 1, del 20 al 21, que dice: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este texto nos deja muy claro que la profecía es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ¿no? En boca, obviamente, de los profetas, que vienen a ser los mensajeros. Y así podemos decir que un profeta es alguien que, habiendo recibido un mensaje de Dios, lo transmite a otras personas. Ese es un profeta. Hechos capítulo 3 versículo 18 dice: Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y si nosotros notamos en este texto, es claro que el que anuncia es Dios, ¿no? Dios es el que anuncia. Y que el medio que Dios usa allí son los profetas, es su profecía, es la palabra de los profetas. Entonces miren cómo la Biblia nos muestra claramente lo que es la profecía, ¿no? Entonces bíblicamente la profecía no significa exclusivamente una predicción de lo futuro, ¿no? Un anuncio de lo que va a pasar en el futuro. No, puede ser una revelación, puede ser una exhortación que hace Dios a través de un profeta, no tiene que ser una revelación del futuro, ¿cierto? Puede ser una amonestación también, un regaño. ¿Cuántas veces Dios amonestó a su pueblo por sus pecados, por sus acciones que estaban contrarias a su voluntad? Entonces puede ser una amonestación, puede ser también una prohibición. Hay muchos textos en la Biblia donde Dios, a través de los varones de Dios, anuncia, habla a su pueblo y prohíbe ciertas cosas. Eso también es profecía. Una promesa también es una profecía. Una predicción
obviamente también lo es, pero no es exclusivamente predicción, como algunos lo tienen en su mente, en su corazón, piensan cada vez que le hablan de profecía, piensan en que les van a hablar algo futuro, un evento futuro, les van a dar algo, alguna idea de lo que va a pasar en el tiempo postrero, pero no siempre significa eso, no siempre profecía nos habla de acontecimientos futuros. Entonces la profecía, que en hebreo es nevi, significa hablar bajo la presión del fervor divino. Imagínense ustedes lo que significa, hablar bajo la presión del fervor divino. Es decir, debemos considerar al profeta especialmente como el portador del mensaje de Dios, sea cual sea, ¿no? El que está hablando de parte de Dios es un profeta. Pero aunque profetizar no significa exclusivamente una predicción de acontecimientos futuros, también es importante resaltar que la mayoría de los mensajes proféticos están relacionados con el futuro directa o indirectamente. Es decir, no toda profecía es una predicción del futuro, pero las profecías, la gran parte de las profecías hablan del futuro, tanto directa como indirectamente. Es la realidad de la profecía. Entonces, eso también cabe aclararlo, porque de una u otra manera está conectado lo que dice Dios con acontecimientos futuros. No, aunque no sean todas predicciones, siempre la profecía nos apunta a eventos que van a venir. Y eso también es importante, sea una amonestación, sea una exhortación, generalmente tiene que ver con el futuro. Ahora hablemos un poco de lo que son las formas de revelación de Dios en cuanto a la profecía, ¿no? Estudiar la profecía es indagar los métodos y las formas mediante las cuales Dios comunicó esa revelación a los hombres, cómo Dios la comunicó, cómo recibieron los hombres esa revelación profética, de qué manera les llegó. Y en la Biblia pues se mencionan tres formas en las que Dios dio esa profecía, Dios anunció esto a los profetas. Y esas tres formas son los sueños, las visiones y los estados espirituales de éxtasis, ¿no? Esas son básicamente las formas en que vemos en la Biblia que sucede esa revelación. Y quisiera que miráramos un poquito cada una de estas formas, ¿no? Entonces, lo primero es el sueño, los sueños. En la revelación de Dios, en la palabra escrita, encontramos mucho acerca de esta manera en que Dios habla al hombre, que es a través de los sueños, ¿no? Si nosotros vemos esa forma de revelarse de Dios, destaca notablemente en el comienzo de la historia de redención. Ustedes ven el libro de Génesis, ven mucho de esta manera en que Dios se revela, e incluso en los primeros libros vemos esa manera en que Dios se revela. Y a medida que va avanzando, se hace menos frecuente la revelación a través de sueños, y esa es una realidad, lo vemos en la escritura. Pues algunos ejemplos de lo que son sueños proféticos, pues los vemos en Génesis 28:12. Vamos a leer hasta el 13, dice. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ese es un claro ejemplo de lo que es la revelación a través de sueños. Dios le habla a Jacob, le muestra una escalera, se revela a él diciéndole, yo soy el Dios. Ya no era solamente el Dios de Abraham, de Isaac, sino que ahora estaba empezando a ser en la práctica para Jacob, el Dios de Jacob también, ¿no? Y le hace la promesa. Lo mismo podemos ver otro ejemplo en Daniel, cuando en Daniel capítulo 7 versículo 1, la Biblia nos deja claro que él recibe
una revelación en sueños. Dice Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces notemos que la Biblia aquí habla de este sueño no como cualquier sueño que cualquiera puede tener, sino como un sueño, como una visión de su cabeza mientras estaba en su lecho, mientras dormía. Allí está una clara alusión a lo que son los sueños como medio de revelación de Dios, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos más, como los sueños, por ejemplo, de José. Esos fueron sueños proféticos donde él se veía eh, prácticamente gobernando sobre sus hermanos, ¿no? Lo mismo los sueños de Faraón. Recordemos que Faraón vio los 7 años de hambre y los 7 años de escasez, los vio en un sueño. Otro ejemplo es el de Nabucodonosor. Nabucodonosor también tuvo visiones que fueron posteriormente interpretadas, visiones en sueños. Entonces, todos estos sueños hacen parte de la manera en que Dios en su soberana providencia decide revelarse en el Antiguo Testamento, decide revelar su profecía, ¿no? Eh, Incluso también en el Nuevo Testamento podemos ver algo de esto, como vamos a ver más adelante. Otra forma de revelación es la visión. Y es la revelación de Dios a través de imágenes, ¿no? Es algo que Dios en su providencia permite en la vida o dispone en la vida de los profetas, que es poder ver, tener imágenes para hablar, para dar un mensaje a su pueblo, ¿no? Entonces, aunque son distintas, las visiones de los sueños, pues esencialmente prácticamente son lo mismo, en el sentido de que en el sueño también se ve, en el sueño también se transmite un mensaje y en la visión se ve y también se transmite un mensaje específico, pero la diferencia es que en una la persona está durmiendo y en la otra está despierta y puede ver todas estas cosas a pesar de que está despierta. Entonces, vemos un ejemplo en Daniel capítulo 2 versículo 19. Daniel, capítulo 2 versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén. Dios bendice al Dios del cielo porque le fue dada una visión de noche. Ese es un texto que nos dice, que nos habla de una visión en la noche. Y otro texto que aparece en el Nuevo Testamento es Hechos 16:9, que dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Estas no dicen específicamente que fueron sueños, pero dice que fueron visiones. Y tenemos visiones nocturnas, pero también de visiones en el día. Eh, por ejemplo, cuando Juan habla del Apocalipsis, dice, estaba yo en el día del Señor y vi esto y aquello. Y son visiones que tienen los profetas estando despiertos, ¿no? Entonces, esa es otra forma de visión. Y la tercera forma de revelación, de profecía de parte de Dios al hombre, es el éxtasis profético. Y es una forma más elevada de visión en la que el espíritu del vidente, a pesar de retener la conciencia humana y sus emociones, pues es tomado y arrebatado por el espíritu en visiones de Dios y hecho conocedor de palabras y cosas que ningún hombre podía tal vez percibir por sus medios naturales, ¿no? Entonces, esa es una manera también en la que Dios se revelaba a los profetas, revelaba su voluntad, su profecía. Una ilustración del éxtasis profético la hallamos en la declaración de Ezequiel, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi en visiones de Dios.
En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces, como podemos ver, y como ya dijimos, pues una forma más elevada de visión en la que el espíritu del vidente es tomado, ¿no? No solamente él ve, sino que es tomado. Y nosotros, si hemos leído el libro de Ezequiel una y otra vez, el profeta Ezequiel, nos muestra cómo Dios lo toma, lo saca del lugar donde está. Incluso muchas veces lo lleva a lugares diferentes, en donde le muestra cosas que tienen que ver con el mensaje que Dios tiene para su pueblo, ¿no? En algunas son unas ilustraciones muy vívidas. Por ejemplo, la de los huesos secos. Esa es una visión donde el profeta puede ver la carne, los huesos, puede ver todo cómo se va formando. E incluso Dios le dice en medio de esa visión, le dice al profeta, profetiza a esos huesos, ¿no? Es una visión en la que él puede interactuar con lo que está viendo. Y cuando él profetiza a esos huesos, pues él ve cómo los huesos empiezan a formarse esqueletos, y esos esqueletos empiezan a tener carne, y después de tener carne sube sobre ellos la piel, y luego dice la Biblia que el Espíritu de Dios les da vida y le levanta como un ejército grande, y todo esto viene a ser sencillamente un mensaje de Dios para su pueblo acerca de la restauración de lo que él iba a hacer. Entonces allí vemos un éxtasis profético, una ilustración de lo que es esa manera en que Dios revelaba su profecía a los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora hablemos un poco de lo que es la interpretación de la profecía. Entonces, para interpretar correctamente las profecías se debe estudiar con atención tres cosas que son importantes. Yo quiero que las tengamos muy presentes, especialmente la primera, quiero que la analicemos bien. La primera es que la estructura y la interdependencia de las principales profecías registradas en la Escritura tiene que ser estudiada con claridad. La estructura e interdependencia de las principales profecías en la Escritura. Eso es importantísimo. ¿Cómo así? Yo siempre trato de explicar un poco más profundamente, porque sé que muchas veces los conceptos teológicos como que como no los usamos tantos, no somos tan, digámoslo así, que no los usamos en la vida diaria mucho, pues a veces como que nos confunde la sola definición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la estructura y la interdependencia, estamos hablando de la forma en que Dios dio la profecía, ¿no? Entonces, la estructura de la revelación divina se da primeramente como un bosquejo amplio y después se extiende a detalles de menor importancia. Hagamos de cuenta cuando una persona quiere diseñar una, una casa, ¿no? Cuando quiere diseñar un lugar donde vivir, donde trabajar, cuando quiere diseñar algún lugar, ¿qué es lo primero que hace? Pues él hace un dibujo, un bosquejo, ¿no? Un bosquejo que a primera vista, lo primero que él dibuja, pues es algo que es muy básico, ¿no? Él dibuja unos cuartos, digámoslo así, desocupados, dibuja unas escaleras muy corrientes, muy normales, pero si él quisiera volver ese bosquejo un plano, pues tiene que dedicarle un poco más de tiempo y detallar cada cosa, y entonces vamos a tener un plano mucho más interesante. Y si lo quiere volver un dibujo, ¿sí? Donde haya colores, donde se vea bien las cosas, pues obviamente le tiene que dedicar un poco más de tiempo, y obviamente va a terminar siendo un producto mucho más específico. De esa manera podemos decir que está estructurada la revelación divina, en el sentido de que Dios en el Antiguo Testamento empieza a hacer un bosquejo de lo que es esa revelación, y, y a medida que avanza el tiempo se va extendiendo a detalles de menor importancia, ¿no? Se hace el bosquejo de lo que va a ser y luego se detallan las cosas, ¿no? Y el mejor ejemplo que encontramos lo tenemos
en lo que llamamos el protoevangelio. Si nosotros vamos a Génesis 3:15, nosotros encontramos la primera mención, digámoslo así, a lo que es la promesa del evangelio. En Génesis 3:15 dice la escritura, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese texto es llamado el protoevangelio precisamente porque es la primera alusión a la promesa del evangelio, a Cristo como la simiente de la mujer. Esas palabras dichas a la serpiente es un anuncio breve pero importante en la historia de redención y es un bosquejo de lo que es el evangelio, donde la simiente de la mujer, que es Cristo, aplasta la simiente de la serpiente. Entonces puede decirse que todo el Evangelio y todas las profecías acerca de la persona de Cristo y de su reino, de su ministerio, pues sean comprendidas en este versículo como si fuera una semilla, ¿no? Como si fuera un bosquejo. Entonces una semilla que no se queda quieta, obviamente. Ustedes saben que una semilla pues no se queda quieta, ¿no? Ella va creciendo porque la vida está en ella. De la misma manera podemos decir que ese versículo de Génesis es como una semilla que no queda allí quieta, sino que va creciendo por la voluntad de Dios en lo que nosotros sabemos que es la revelación progresiva, ¿no? Esa semilla del Evangelio, que es un bosquejo, que es una estructura apenas, pues va detallándose a medida que avanza la historia de redención hasta poder entender plenamente lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el bosquejo está allí en Génesis. Nosotros podemos hablar de Evangelio allí en Génesis 3:15. Y esa es la razón por la cual muchas profecías se repiten o tienen similar estructura porque son parte de un todo. Todas las profecías vienen a ser parte de un todo, de una estructura de la historia de redención. Entonces, por eso es importante. Mire, si nosotros tenemos en cuenta esto, todas las profecías van de la mano de ese propósito de la Biblia, que es la historia de redención, y podemos evitar muchas veces confusiones o incluso fraudes, porque hay mucha gente que toma las profecías para hacer fraude, toma las profecías para negocio, y la realidad es que la profecía habla de Cristo, habla de la historia de redención. Recordemos que la profecía está enmarcada en la historia de redención. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, la estructura de la profecía, de cómo Dios dio la profecía. Y teniendo claro esto, pues podemos saber lo que yo estoy estudiando, la profecía que yo estoy estudiando, en dónde se encuentra específicamente dentro de esa estructura y poder entenderla de una manera más bíblica, mucho más centrada al propósito de Dios, que es finalmente el autor de la profecía y el que nos quiere hablar a través de ella. Entonces, eso es importante, la estructura de la profecía, de cómo Dios dio la profecía. Ahora, lo segundo que nosotros debemos tener bien en cuenta es el uso y el significado de figuras y símbolos. Entonces, como hemos estado viendo, las figuras y los símbolos son una parte muy importante dentro de las escrituras, y una gran parte de las escrituras proféticas se halla en lenguaje figurado y en símbolos, precisamente por el hecho de que la palabra de la profecía fue recibida mediante visiones, sueños, éxtasis proféticos, donde los profetas veían cosas, donde los profetas interactuaban con objetos, pues todas esas cosas tenían un propósito dentro del plan de Dios cuando Él iba a revelar su palabra. Entonces, por eso una buena comprensión del estudio de esas figuras es primordial para la correcta interpretación de la profecía bíblica. Si no tenemos cuidado, pues no vamos a entender el mensaje porque no entendimos los símbolos, no entendimos las figuras, o llegamos de pronto a pensar que esas figuras y esos símbolos estaban usándose de manera literal y olvidamos que el propósito de Dios a través de esas figuras es darnos un mensaje. Entonces, ese segundo punto también es importante. Y el tercer punto es el análisis y la comparación de profecías similares. Entonces, por la misma estructura e interdependencia profética de la que ya hablamos en el primer punto,
Para interpretar correctamente la profecía es importante analizar y comparar las profecías similares, especialmente aquellas que han sido interpretadas divinamente y otras que es evidente que se han cumplido. Entonces, esas nos van a dar luz, nos van a dar eh, sabiduría en cuanto a todo esto. Es decir, cuando nosotros vemos en la escritura una profecía, podemos mirar si en otros textos hay profecías similares, ¿cierto? Podemos mirar si en la historia de redención ha habido profecías similares, si se han cumplido, pues entonces ellas nos van a dar mucha más luz acerca de la que estamos estudiando. Siempre hay que hacer esa comparación de profecías similares porque como hemos dicho, todo hace parte de una sola estructura, ¿no? Entonces, por eso es que vemos repetidas algunas figuras e imágenes dentro de la revelación profética en el Antiguo Testamento. Ahora hablemos un poco de lo que son las profecías mesiánicas y esta parte pues tiene, digámoslo así, un lugar especial dentro de nuestro estudio porque el gran objeto de la profecía mesiánica es la aparición en la historia del Rey de Reyes, del Emanuel de Dios, de Dios con nosotros, del Salvador del pueblo escogido por Dios y del consiguiente derrocamiento del mal. Entonces, por eso tiene una parte importante dentro de nuestro estudio acerca de la profecía. Este es un género particular de la profecía que constituye un aspecto especial de la revelación profética del Antiguo Testamento y especialmente porque lo que hace es hablarnos de el Mesías, del Redentor, de aquel que iba a cambiar, a transformar la situación del hombre que estaba enemistado con Dios, que era enemigo, que era esclavo, y el Mesías viene a ser esa figura importante para nuestro libro de historia de la redención, que es la Biblia. Entonces, este es un asunto muy importante dentro de la escritura. Y quisiera destacar aquí un texto de Zacarías 9:9 para que entendamos un poco de lo que estamos hablando, para que veamos un ejemplo. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asno. Ese texto es claro que no está hablando de algo presente, sino de algo futuro, de algo que va a pasar y le llama al pueblo de Dios a alegrarse, a dar voces de júbilo, de alegría. Y eso es importante porque nos está transmitiendo el anhelo, el deseo del pueblo de Dios por su Mesías, por el Salvador del mundo. Esa es una profecía mesiánica que luego más adelante cuando Jesús entra a Jerusalén, vamos a ver que Jesús toma prácticamente esas palabras para hablar de lo que fue el hecho que él vivió allí de la entrada a Jerusalén. El evangelista toma esas palabras para hablarnos de ese hecho precioso donde nuestro Salvador entra cabalgando sobre un asno como un rey, como el rey, como el Mesías, como el ungido del Señor. La profecía mesiánica, si nosotros miramos las escrituras, aparece de dos maneras, ¿no? Tiene prácticamente dos enfoques. Entonces, primeramente, hace alusión al énfasis en la victoria lograda por el Mesías, al propósito de su ministerio, de su llamado y al fin eh, de la obra mesiánica, ¿no? El anuncio de su reino, de poder, de justicia y de verdad. Esa es la primera parte, la parte que habla acerca de la victoria que logra el Mesías, de lo que la gente espera del anuncio, de la poderosa entrada triunfal, donde se logra la victoria, donde se logra un reino de justicia y de verdad. Y la segunda manera, el segundo aspecto que maneja esta profecía mesiánica es el anuncio de la persona de Cristo, del ungido, del vencedor con quien se relaciona todo este asunto del triunfo mesiánico. De manera que en la Biblia encontramos esas dos clases de profecía mesiánica y que son importantes, ¿no? Una en las que no se menciona la persona de Cristo, pero se habla del futuro glorioso, se habla de los resultados de su obra, de todas estas cosas, de su victoria.
y en la otra, donde sí se hace, no solamente se hace mención de la persona de Cristo, sino que se hace todo un énfasis donde se coloca a Cristo como lo esencial de la profecía que se está dando. Entonces, esa es la profecía mesiánica. En esas dos formas la podemos encontrar. Entonces, hay algunas profecías mesiánicas donde no encontramos una alusión directa al Mesías, pero sí a lo que va a ser su venida, su reinado en esta tierra, con su justicia, con su verdad. Y la otra en donde directamente se nos habla acerca de él. Entonces, eh, hay dos extremos también, vamos a hablar un poco de eso. Hay dos extremos cuando se mira la interpretación de la profecía. Por un lado están los que insisten en la interpretación literal de casi cada pasaje y entonces ahí hay una contradicción porque la profecía mesiánica es muy simbólica, toma muchos elementos que no son literales, que son figurados y tiene muchos elementos, como hemos dicho, de las figuras que hemos encontrado, hemos estado hablando a través de nuestro estudio. Y estas personas la interpretan de manera literal. Y eso hace obviamente que sus interpretaciones carezcan de sentido muchas veces, ¿no? Los que insisten en esta interpretación del pasaje literal son los que enseñan una futura restauración temporal de los judíos a Jerusalén. Ellos cuando ven hablar del pueblo de Dios, se imaginan a los judíos literalmente a ellos, no a la iglesia y a Jerusalén. Y cuando la Biblia habla de la reedificación del templo, ellos lo toman como literal. Entonces ellos son los que dicen que se va a construir otra vez un templo en donde se va a adorar a Dios como en el Antiguo Testamento. Y muchos de ellos incluso ya han hecho para que eso sea así. Ya están poniendo bases y haciendo un templo muy parecido al de antes, ¿no? Esa interpretación literal pues causa todas estas cosas, causa que las personas piensen de esta manera. Ellos hablan de la reedificación del templo, de la renovación del ritual del Antiguo Testamento y del culto hebreo, pero nosotros hemos visto que todas esas cosas eran figura de lo que había de venir. Y cuando ya vino Cristo, pues obviamente estas cosas carecen de valor. ¿Recuerdan que lo vimos en la clase pasada? Sin embargo, estas personas que interpretan literalmente estos pasajes proféticos, pues terminan confundidos pensando en que esto va a volver a pasar de esa manera. Y eso sería un retroceso en la historia de redención, no un avance. Por otro lado están los que espiritualizan todas las formas de enseñanza. Estamos hablando de los dos extremos, ¿no? Primero el que cree que todo esto es literal y luego los que básicamente quieren quitar eh, toda literalidad del texto y lo espiritualizan todo, ¿no? Hasta un punto en que prácticamente no permiten ninguna interpretación histórica literal. Pero como ya vimos, la profecía mesiánica, al igual que el resto de las revelaciones divinas, se debe interpretar de manera histórico-gramática, como ya hemos aprendido a través de nuestro estudio, con el fin obviamente de una exposición fiel y satisfactoria. Debemos aprender a distinguir con claridad entre las formas del lenguaje, lo que es simbólico, lo que es literal, el pensamiento que predomina entre las imágenes que se están dando, ¿cierto? ¿Para qué se dicen? ¿Por qué se dicen? La alusión histórica también es muy importante, si es una alusión histórica o es una alusión metafórica. Y los contenidos también de la profecía es importante para que podamos llegar a una buena definición de lo que el Señor nos está queriendo decir. Entonces debemos identificar qué parte de la profecía es solamente forma y qué parte es la idea esencial. Y para ello es importante comparar y cotejar un número importante de profecías similares. Lo que les decía hace un momento, necesitamos mirar, ya que la Biblia, o más bien la profecía tiene una estructura a través de la cual nosotros podemos ver toda
todo lo que Dios quiere decir en el texto, pues es importante comparar, es importante cotejar con otras profecías similares, ¿no? Para poder entender lo que Dios quiere transmitir a través de estas profecías. Entonces miren cómo la profecía es una parte de la revelación divina y como todo lo que hemos estado viendo, como todas las partes de la escritura, pues debe hacerse también un estudio histórico, gramático de lo que es el texto, mirar, comparar, apreciar bien e identificar lo que es el lenguaje figurado, el lenguaje literal y poder nosotros llegar a entender de una manera más clara el texto. Por eso estudiar la profecía requiere de trabajo, requiere de tiempo, ¿no? Requiere de profundizar, de dedicarle nuestro corazón a este oficio de interpretar el texto. No es imposible, no es imposible que lleguemos a las definiciones, a las conclusiones, a las interpretaciones correctas. No, no solamente es posible, sino que es fácil si se toman los caminos correctos, si se toman las precauciones correctas. Eso es como todo, la revelación, el poder entender e interpretar los textos bíblicos. Es como todo en la vida, si uno lo hace bien, si uno le dedica el tiempo, si uno le dedica la atención, si uno presta cuidado a los aspectos fundamentales e importantes de lo que uno está haciendo, pues finalmente lo va a hacer bien. Lo mismo pasa con todo en la vida, ¿no? Si nosotros dedicamos el tiempo, le damos la importancia, pues vamos a llegar a tener éxito en lo que emprendemos. De la misma manera es el estudio de la Biblia. Si queremos hacerlo bien, es necesario dedicar un tiempo. No podemos intentar apresurarnos a sacar conclusiones porque entonces vamos a tener problemas y vamos a interpretar de una manera equivocada. Entonces, eso es importante. Ustedes saben que ustedes se han dado cuenta en la historia de la iglesia, en la historia, hablo yo de la historia actual de la iglesia, pues tenemos mucha confusión en cuanto a lo de las profecías, ¿no? La gente usa un texto del Antiguo Testamento, de un profeta, y lo usa para lo que se le ocurra, ¿no? Cualquier catástrofe en el mundo, cualquier pandemia, cualquier guerra, de una vez ya van conectando las profecías y diciendo, esto es lo que dijo el profeta fulano, esto fue lo que dijo aquel, como si fuera tan fácil de tomar un texto y ponérselo a lo que a mí se me antoja. No, la profecía es parte de la revelación divina, debe ser respetada como tal, debemos honrar la palabra porque es la palabra de Dios, como nos enseñaba a Juan en Apocalipsis, no podemos añadir ni quitar de lo que Dios dijo, sería un pecado delante de nuestro Dios y más bien debemos ser juiciosos con el estudio de la palabra del Señor. Amén. Entonces, ese es el tema en general de las profecías. Ahora, quiero hablar de otro tema que está muy relacionado porque también es profecía y es los apocalípticos. Los apocalípticos. ¿Qué es lo que entendemos por apocalípticos? ¿A qué le llamamos de esta manera? Entonces, llamamos apocalíptico. Vamos a hablar primero de la definición. Llamamos apocalíptico a una clase de escritos proféticos que se refieren a juicios inminentes o futuros y a la gloria final del reino mesiánico. Eso que habla acerca del juicio y del reino, eso es lo que llamamos apocalíptico, ¿no? Y esto incluye la suma total de las revelaciones de los eventos finales, tanto de la historia del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, eh, si nosotros vemos, la Biblia incluye las revelaciones de eventos finales en los dos testamentos. Y esas revelaciones de eventos finales vienen a ser apocalípticos. El Apocalipsis debe entenderse como la revelación celestial en la que el hombre viene a ser solamente un instrumento pasivo, ¿no? En cambio, la profecía en general pues denota más bien una actividad humana que es inspirada, ¿no? Pero el apocalíptico tiene que ver más con lo que Dios hace, con Dios obrando, con el Señor haciendo. Cuando hablamos de apocalíptico muchas veces tiene ya un aspecto como de sentencia, ¿no? Más que una alusión al cambio o
o de pronto a tomar acción de una u otra parte. Lo que se nos está mostrando en los apocalípticos es lo que Dios va a hacer, indefectiblemente, la obra que Dios va a hacer, lo que ya Dios se tiene estipulado, y eso es interesante en esta género de profecía, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este texto de Joel donde el profeta dice, en Joel 3 del 14 al 16, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Eso es un claro mensaje apocalíptico acerca del día del Señor, ¿no? Y así lo define el profeta, ¿no? Y este es un buen ejemplo de lo que es el apocalípticos. Ahora quiero hablar un poco acerca de las características que tienen estos mensajes, estas profecías apocalípticas, y vamos a hablar específicamente de cuatro características, ¿no? Primero podemos decir que es más rica en figuras y símbolos que cualquier otra clase de escritos bíblicos. Eso es una realidad. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, si ha leído pasajes apocalípticos de Daniel y de los profetas, siempre se usan muchas figuras, demasiadas figuras. Usted recordará que el Apocalipsis, hablando específicamente de ese libro, nos muestra una cantidad de animales, de bestias, una cantidad de paisajes también, paisajes celestiales, terrenales. Nos muestra incluso detalles, aspectos muy detallados de las figuras. Por ejemplo, hablar de las bestias que tenían cuernos, de dónde salían esos cuernos. Ustedes, si mira lo que dice Apocalipsis, dice, por ejemplo, que a la bestia, una de las bestias le salía un cuerno de en medio de la frente. Y todo es muy específico en cuanto a simbología, en cuanto a figura, más bien, y símbolos. Y más que cualquier otra clase de literatura dentro de la escritura. Si nosotros vamos a la poesía, si nosotros vamos a, a las enseñanzas del Nuevo Testamento, sí usan figuras, pero no tantas, no de esta manera. Entonces, esa es una primera característica. Es más rica en figuras y símbolos que cualquier otra clase de escritos bíblicos. Lo segundo es que aparece constantemente la doble visión de juicio y salvación. Entonces, generalmente, los apocalípticos no hablan solo de tragedia. Hoy en día la gente cuando ve una tragedia dice que es algo apocalíptico, ¿no? Como si el apocalipsis solo tratara del aspecto terrible o del aspecto de juicio, del aspecto de castigo y nada más. Pero eso es falso. El apocalipsis es primeramente un mensaje redentivo, es un mensaje de esperanza para la iglesia. Recordemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol escribe este libro, lo escribe para la iglesia, es un mensaje de ánimo en medio de una situación de persecución, en medio de una situación donde la iglesia estaba en dificultad. Así que cuando hablamos de apocalipsis, de apocalípticos, hablamos de una doble visión, una de juicio, pero otra de salvación, de restauración, de ánimo. Y eso es lo que encontramos en los apocalípticos. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento con los profetas. También ellos, esos mensajes apocalípticos tenían esa doble visión, ¿no? Esa doble visión de juicio, pero también de salvación, de restauración a su pueblo. Y ese segundo aspecto también es importante, esa segunda característica. Ahora, la tercera característica es que podemos hallar en muchos de los libros de los profetas del Antiguo Testamento esta figura de Apocalipsis, esa, tema del apocalíptico, ¿no? En muchos pasajes del Antiguo Testamento podemos hallarlo, ¿no? Partes considerables de Isaías, por ejemplo, de Amós, Ezequiel, Daniel, Zacarías, están llenas
de alusiones apocalípticas, ¿no? Joel es un libro completo más antiguo de este carácter y sus dos divisiones principales están consagradas respectivamente a los juicios inminentes de Dios y a la gloria de Jehová. El texto que acabamos de leer es precisamente de Joel. Los escritores del Antiguo Testamento, los profetas, manejaron mucho este tema del apocalíptico. También la última característica es que los escritores se apropiaban, los escritores de esta clase de profecía de apocalíptico, se apropiaban con toda libertad tanto del lenguaje como de los símbolos de sus predecesores, de aquellos que ya habían profetizado acerca de este tema, y los modificaban, los alteraban para adaptarlos a la revelación particular que cada uno de ellos pretendía dar a conocer. Entonces, esa es una realidad característica de lo que es el apocalíptico. ¿Cuál? Que los escritores toman prestado el lenguaje y símbolos para dar sus mensajes, obviamente modificando lo que tienen que modificar para dar el mensaje específico que quieren comunicar a la congregación, a sus receptores. Entonces, esa es otra parte que nosotros vemos mucho en las escrituras y nosotros podemos identificar cómo los profetas toman prestado todos esos símbolos el uno del otro. Entonces, esas son básicamente las características de lo que es el tema del apocalíptico. Ahora hablemos un poco de lo que es la interpretación. Si nosotros vamos a interpretar los apocalípticos, tenemos que decir que los principios hermenéuticos a observar en la interpretación de apocalípticos son en lo esencial los mismos que aplicamos a toda la profecía, ¿no? Son los mismos. Pero yo quisiera resaltar uno que es muy importante en el tema del apocalíptico y es este. Si nosotros queremos hacer una buena interpretación, debemos aprender a distinguir entre los elementos de forma y los grandes pensamientos o verdades que mediante esos elementos se expresan. ¿Cómo así? Quisiera hacerlo un poco más claro. No nos podemos quedar en las arandelas de todo, ¿no? Es decir, Dios tiene un mensaje concreto que quiere dar a conocer, que quiere expresar, y nosotros debemos llegar a entender cuál es ese mensaje concreto. Porque si nos quedamos en las figuras, en los símbolos, en las cosas, en los detalles de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere decir, pues nuestra mente puede divagar en cualquier cantidad de detalles que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere decir. Entonces no estamos interpretando, no estamos haciendo exégesis. Y ese es un problema muy real en muchas interpretaciones, ¿no? Entonces debemos aprender a distinguir entre los elementos de forma y los grandes pensamientos que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Esas grandes verdades que mediante esos elementos se expresan, ¿no? Muchos hoy en día divagan en una cantidad de imágenes que encuentran en Apocalipsis o en Daniel y pueden decir una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que Dios nunca ha dicho, tomándose esos elementos e interpretándolos como se les antoja. Pero es que la Biblia no se interpreta así. Recordemos de la estructura que Dios tiene, de la profecía, que es una estructura bosquejeada desde el principio y que apunta a lo mismo, a la historia de redención, a la obra de Cristo, a la salvación solo por gracia, al Mesías, al Rey prometido. Todo esto es la estructura, no podemos nosotros salirnos de allí. Hoy en día la gente toma las profecías, los apocalípticos para temas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y eso no podemos llegar nosotros a caer en esa mala interpretación. Entonces aprendamos a distinguir entre los elementos de forma y los grandes pensamientos que la Biblia nos quiere dar a través de estas imágenes y de todos estos símbolos. Confundir la sustancial con la forma a menudo ha sobrecargado la profecía apocalíptica con una carga que nunca debió llevar realmente.
Se han metido cualquier cantidad de elementos que no tienen nada que ver con el propósito para el cual Dios dio esa revelación. Por ejemplo, cuando usted estudia el libro de Daniel, tiene que entender el propósito, tiene que entender el propósito histórico, la razón por la cual Dios está revelando esto. Y entonces sí, empezar a estudiar basado en ese propósito, en lo que Dios quiere decir, ¿no? Confundir estas cosas es un hábito que impide la comprensión correcta de importantes partes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, por eso debemos tratar de cuidarnos de esa situación, de llegar a confundir lo sustancial con el mensaje importante, con las formas que Dios usa para transmitir ese mensaje, ¿cierto? Sí, Dios usa unas imágenes, Dios usa unos elementos figurados, pero no nos podemos quedar en esos elementos, tenemos que llegar al mensaje. ¿Qué es lo que Dios ha querido decir? ¿Para qué Dios dio esta carta? ¿Cómo es que Dios idea su mensaje a través de estas figuras? Y eso es lo importante. Si nos quedamos en las solas figuras, nos confundimos y terminamos saliéndonos de lo que Dios nos quiere hablar realmente. Por último, yo quiero que veamos un poco acerca del Apocalipsis de Juan. Entonces quisiera empezar leyendo un texto, el texto con el que empieza este libro, y veamos cómo Dios decide revelar a Jesucristo. Ese es el punto, otra vez en lo que hemos estado estudiando. No nos podemos desviar, no podemos pensar que Apocalipsis se trata acerca del futuro y de fenómenos terribles y del anticristo y de todo esto. No, más bien miremos lo que es el libro de Apocalipsis y miren desde el comienzo lo que dice Juan. Juan da la idea de lo que él va a hablar. Dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces miren que el propósito central de Apocalipsis no es hablar del diablo, no es hablar del anticristo, de toda esa historia que hoy en día han sacado con relación a esto, han sacado hasta películas y todo esto, sino que la revelación del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Lo que nos intenta revelar Apocalipsis no es acerca del diablo, sino acerca de Jesucristo y de su salvación. Miren lo que dice ahí el versículo 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso es importante, ese es el propósito. Cuando nos detenemos en esas imágenes, las interpretamos sin tener en cuenta el propósito, pues llegamos a todas estas películas que hoy en día tiene mucha gente en la cabeza, que ya tienen nombre propio del supuesto anticristo y todas estas fantasías que vienen a ser más sacadas de la imaginación que de la Biblia. Y eso ya no es exégesis, por eso debemos tener cuidado, especialmente cuando hablamos del apocalíptico, ¿no? Que es un asunto de mucha dedicación, de poder mirar lo que realmente quiere decir el texto. Entonces, cuando hablamos de los libros controversiales de la Biblia, ninguno supera el Apocalipsis de Juan. Ningún libro ha sido objeto de tan variadas interpretaciones como este libro de Juan, ¿no? De Apocalipsis. Tanto encontramos esta realidad en nuestra historia de la iglesia, en la vida de la iglesia, que podemos hallar muchos sistemas de interpretación cuando hablamos del Apocalipsis. Y yo quisiera hablar de los tres más comunes, los tres más nombrados, que son eh, el preterista, el continuista y el futurista. Esos son más o menos los principales sistemas de interpretación del libro de Apocalipsis, ¿no? Y básicamente les voy a decir cada uno qué piensa, ¿no? Los preteristas sostienen que la mayor parte de la profecía de este libro se cumplió con la caída de Jerusalén y de la Roma pagana. Entonces prácticamente para ellos lo del Apocalipsis ya pasó. Eso es una historia pasada, ya no tiene nada que ver con nosotros. Los continuistas sostienen que el libro de Apocalipsis es un compendio de la historia de la iglesia.
desde el primer siglo hasta el regreso de Cristo, por lo que algunas de sus profecías ya se han cumplido y otras están por realizarse. Esos son los continuistas. Pero en el esfuerzo por situar cronológicamente los sucesos narrados en el libro, pues algunos han reforzado muchos pasajes, han forzado más bien. Es decir, los han tratado de que encajen con su manera de pensar. Y eso ya no es exégesis. Exégesis es tomar el significado del texto, no imponerle la nuestra. Entonces, eso ya no es exégesis. Y están los futuristas que sostienen que el libro se refiere especialmente a acontecimientos que aún están por producirse y que debe cumplirse literalmente al final del mundo. Entonces, esas son los tres sistemas principales de interpretación del libro de Apocalipsis, ¿no? Y nosotros podemos decir que ninguno de este tipo de interpretaciones es exacta. Es decir, no podemos decir que esta sí es o es aquella. Y es más, no estamos obligados a adherirnos a ninguna de ellas. Hoy en día está muy de moda encajonar a todo cristiano en estos cajoncitos, ¿no? Y le preguntan a uno, ¿usted qué es? ¿Usted es preterista, continuista o futurista? ¿Cierto? Como si tenemos que situarnos en alguno de estos, ¿no? Pero no es así. Nadie está obligado a adherirse a ninguna de estas escuelas, sino que más bien tenemos que decir que el Apocalipsis contiene hechos pasados, presentes y futuros que abarcan toda la historia de redención. Nuestro plan al intentar interpretar Apocalipsis es sencillo, es el mismo que utilizamos para el resto de la Biblia. Buscar la posición histórica del escritor y rastrear el objeto y el plan de su libro a la luz de los principios de hermenéutica como ya hemos estado viendo. Hacer un examen gramatical exhaustivo acerca de lo que el escritor plasmó allí en su libro y poder nosotros llegar a conclusiones bíblicas donde el texto nos hable, nos transmita el mensaje que Dios quiere dar a través del libro de Apocalipsis. Así que con este tema de apocalíptico terminamos nuestra clase por el día de hoy. Eh, si Dios nos lo permite, estamos viéndonos en la próxima clase. Bendiciones.